La mansión victoriana, situada en el número 1247 de Elm Street, se alzaba como una promesa incumplida contra el cielo gris de Seattle, con su cartel de "Se vende" ondeando al viento de octubre. Maya Chen apoyó la palma de la mano sobre su vientre de 7 meses mientras introducía la llave oxidada, sin imaginar que esta ejecución hipotecaria de $1 lo cambiaría todo. No era más que una profesora de arte que luchaba por dar a su hija nonata algo que ella nunca había tenido, un verdadero hogar. Pero Maya no era una profesora cualquiera. Antes de que el embarazo la obligara a dejar atrás su vida anterior, era una de las contables forenses más hábiles del FBI, entrenada para detectar activos ocultos que otros pasaban por alto. Cuando unas tablas sueltas del suelo de la habitación infantil revelaron fajos de billetes por un valor total de más de $3 millones, el ojo entrenado de Maya reconoció inmediatamente los patrones de los números de serie. No se trataba de dinero al azar, sino de pruebas del mayor robo a un banco en la historia del noroeste del Pacífico, un caso que se había enfriado hacía 15 años. Ahora alguien vigilaba la casa, seguía cada uno de sus movimientos y su teléfono no paraba de sonar con llamadas de números ocultos. La experiencia de Maya había descubierto el hallazgo de su vida, pero también había firmado su sentencia de muerte. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. La pesada puerta de madera se abrió con un chirrido, revelando un interior mohoso cubierto de sombras y sábanas. Maya entró, y sus pasos resonaron en el vestíbulo vacío mientras la luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas mugrientas. El agente inmobiliario se había disculpado cuando ella llamó para preguntar por la propiedad, explicándole que la ciudad solo quería quitarla de sus libros después de años de batallas legales tras la misteriosa desaparición del anterior propietario. $1, susurró Maya para sí misma, aún incapaz de creerlo. A pesar de que la casa necesitaba obviamente reparaciones importantes, era un milagro que por fin pudiera permitirse algo más que su pequeño apartamento estudio. Su hija se merecía algo mejor que nacer en un espacio apenas lo suficientemente grande para una cuna. Recorrió la primera planta metódicamente, catalogando lo que necesitaba atención inmediata. La cocina necesitaba una reforma completa. Los suelos de madera del salón estaban deformados en varios lugares y todas las superficies mostraban los signos del abandono. Pero bajo el deterioro, Maya podía ver la estructura de algo magnífico. Las molduras del techo trazaban elegantes líneas a lo largo de los altos techos y una ornamentada escalera se curvaba con gracia hacia la segunda planta. El bebé dio una patada mientras Maya subía las escaleras, con una mano en la barandilla y la otra sosteniendo su espalda. Arriba había 3 dormitorios, incluido el que se convertiría en la habitación del bebé. Abrió la puerta de la habitación más pequeña, imaginando dónde colocaría la cuna que había estado guardando, dónde mecería a su hija para que se durmiera. Fue entonces cuando notó que el suelo no estaba bien bajo sus pies. Años de formación en delitos financieros le habían enseñado a prestar atención a detalles que otros pasaban por alto, y algo en la forma en que las tablas del suelo cedían ligeramente cerca de la ventana le pareció extraño. Maya se arrodilló torpemente y pasó los dedos por los bordes de las tablas. Una sección se movía más de lo que debía. Necesitaba algo para levantarla. Abajo encontró un destornillador en un cajón de la cocina, con el mango desgastado por el paso del tiempo. De vuelta en la habitación infantil, trabajó con cuidado en la tabla suelta hasta que se soltó con un suave crujido. El espacio debajo era más profundo de lo esperado y sin duda no era original de la casa. Alguien había excavado un escondite entre las vigas. Maya contuvo el aliento cuando sus dedos tocaron algo que definitivamente no era aislamiento ni cableado. Sacó el primer fajo e inmediatamente supo lo que estaba viendo. Dinero en efectivo, atado con gomas elásticas que se habían deteriorado parcialmente con el paso del tiempo. Pero fue la forma en que estaban organizados los billetes, las denominaciones particulares y lo más revelador, los números de serie, lo que hizo que su entrenamiento entrara en acción. No se trataba de billetes aleatorios escondidos por algún propietario paranoico. La memoria fotográfica de Maya para los patrones financieros ya estaba atando cabos. Había estudiado este caso durante su etapa en el FBI. El robo del banco Cascade de 2009 había sido legendario en los círculos policiales.
Se robaron 13 millones de dólares en lo que parecía ser un trabajo interno, pero el dinero nunca se recuperó. Los ladrones habían desaparecido sin dejar rastro, dejando solo fragmentos de pruebas y a muchos investigadores frustrados. Mientras contaba, sus manos comenzaron a temblar. 200 mil dólares. Los números de serie coincidían con los patrones de los expedientes del caso que había memorizado años atrás. Era parte del dinero desaparecido, escondido en lo que parecía ser otra ejecución hipotecaria más. Maya se sentó sobre sus talones, con la mente a 1000 por hora. El anterior propietario de esta casa había desaparecido hacía 15 años en circunstancias sospechosas. Ahora entendía por qué. No había sido una víctima. Había formado parte de la banda de ladrones, y aquí era donde había escondido su parte. El bebé volvió a dar una patada, como si sintiera el repentino aumento de adrenalina de su madre. Maya se dio cuenta de que tenía en sus manos la prueba que podía resolver uno de los casos sin resolver más frustrantes del FBI. Pero también se dio cuenta de otra cosa. Si el dinero seguía allí, significaba que los demás miembros de la banda podrían seguir ahí fuera y que podrían venir a buscarlo. Como si sus pensamientos lo hubieran invocado, su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Sabemos que lo has encontrado. Las llaves le parecían anormalmente pesadas en la palma de la mano, mientras se encontraba ante la verja de hierro forjado 3 días después. La finca Blackwood se alzaba ante ella, aún más imponente de lo que recordaba por las fotos de la subasta. Las torres victorianas perforaban el cielo gris de octubre, y las gárgolas desgastadas se posaban a lo largo del tejado como centinelas silenciosos. David le apretó la mano libre. Última oportunidad para echarse atrás, dijo, aunque su voz transmitía más emoción que preocupación. Aún podríamos alquilar ese apartamento en el centro. Maya negó con la cabeza y empujó la verja, que se abrió con un chirrido prolongado. Es aquí. Lo siento. Se llevó la otra mano a su vientre redondeado, donde su hija había estado inusualmente activa toda la mañana. Lo sentimos. La grava del camino crujía bajo sus pies mientras se acercaban a la entrada principal. Maya había investigado durante los últimos días. La mansión había sido construida en 1887 por el magnate ferroviario Cornelius Blackwood, que murió en circunstancias misteriosas solo 5 años después. Desde entonces, había pasado por una docena de propietarios, ninguno de los cuales permaneció más de unos pocos años. La última propietaria, una anciana llamada Eleanor Vance, había vivido allí sola durante casi 2 décadas antes de fallecer 6 meses atrás. Circunstancias misteriosas, murmuró Maya, rebuscando en el sobre de Manila que le había dado el banco. ¿Por qué siempre son circunstancias misteriosas? ¿Qué? Preguntó David, levantando la caja de herramientas y los productos de limpieza. Nada. Solo pensaba en la historia. La puerta principal era de roble macizo, pintada de un color burdeos intenso, pero ahora descolorida y desconchada. Maya probó 3 llaves diferentes antes de encontrar la correcta. La cerradura giró con sorprendente facilidad, y la puerta se abrió hacia adentro sin apenas hacer ruido. El interior le dejó sin aliento. A pesar de los años de abandono, la artesanía era innegable. Una gran escalera se curvaba hacia arriba, con su barandilla de caoba brillando incluso bajo capas de polvo. Las vidrieras proyectaban patrones de joyas sobre los suelos de madera noble, que quedarían impresionantes una vez restaurados. El aire olía a madera vieja, lavanda y algo más. Algo metálico que Maya no conseguía identificar. Dios mío, susurró David, dejando sus utensilios. Este lugar es increíble. Maya se adentró en lo que debía de ser el salón principal. Los muebles cubiertos con sábanas creaban formas fantasmales en la penumbra. Retiró una sábana y dejó al descubierto un espejo ornamentado con un elaborado marco de plata. Su reflejo se veía extraño en el viejo cristal, distorsionado y de alguna manera etéreo. El agente inmobiliario dijo que la mayoría de los muebles vienen con la casa. Le dijo a David, que estaba examinando las molduras del techo. Eleanor Vance no tenía familia que reclamara la propiedad. Pasaron la mañana explorando, pasando de una habitación a otra como niños en un museo. La mansión tenía 12 dormitorios, 6 baños, una biblioteca con estanterías que iban del suelo al techo y una cocina que necesitaría una renovación completa. En el sótano descubrieron una bodega con cientos de botellas polvorientas todavía en sus estantes. Fue mientras examinaba la biblioteca cuando Maya notó por primera vez la inconsistencia. Estaba midiendo las dimensiones de la habitación,
planeando dónde colocar los muebles de la guardería cuando algo no cuadraba. Según sus mediciones, la biblioteca era significativamente más corta de lo que debería ser, dada la longitud de la pared exterior. «David, ven aquí», llamó, pasando las manos por los paneles de madera de la pared trasera. Él apareció en la puerta, con telarañas. «Esta pared no tiene sentido. Debería haber al menos 2,5 metros más de espacio aquí». Presionó contra diferentes paneles, escuchando si había sonidos huecos. «Creo que podría haber una habitación oculta». David se unió a su investigación, golpeando metódicamente a lo largo de la pared. Cerca de la esquina más alejada, sus golpes produjeron un sonido claramente diferente, hueco y con eco. «Ahí», dijo Maya, con el pulso acelerado. «Justo ahí». Examinaron los paneles con más cuidado. Los dedos de Maya encontraron una pequeña depresión en la veta de la madera, y cuando la presionó, algo hizo clic. Una sección de la pared se abrió hacia adentro gracias a unas bisagras ocultas, revelando un estrecho espacio más allá. «Joder», susurró David. Maya cogió la linterna de sus provisiones y la encendió en la habitación oculta. Era pequeña, de unos 2 metros cuadrados, con paredes revestidas de la misma madera oscura, pero lo que la dejó sin aliento no fue la habitación en sí, era lo que la llenaba. Montones de papeles cubrían un pequeño escritorio. Los archivadores cubrían una pared y en la esquina más alejada había una vieja caja fuerte con la puerta entreabierta. Incluso desde la puerta, Maya podía ver fajos de billetes en el interior, junto con lo que parecían joyeros y carpetas de documentos. «Tenemos que llamar a alguien», dijo David, con voz insegura. «¿A la policía? ¿Al banco?» Pero Maya ya estaba entrando en la habitación, atraída por algo que no podía nombrar. El bebé le dio una fuerte patada en las costillas, como si sintiera su emoción. Cogió uno de los papeles del escritorio, un extracto bancario de hacía solo 3 meses, que mostraba un saldo que le hizo dar vueltas la cabeza. «Maya», dijo David con más urgencia, «deberíamos dejar esto en paz». Ella lo miró, con los ojos brillantes ante la posibilidad. «David, ¿entiendes lo que esto significa? Esto lo cambia todo». Afuera, ninguno de los dos se percató del sedán oscuro que llevaba aparcado al otro lado de la calle desde el amanecer, ni de la figura detrás de sus cristales tintados que observaba cada uno de sus movimientos. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas mugrientas, mientras Maya se encontraba en lo que el agente inmobiliario había llamado optimistamente el gran vestíbulo. Las motas de polvo bailaban en los rayos dorados y ella podía oír cómo la casa se asentaba a su alrededor, con crujidos y gemidos que parecían casi una conversación. Embarazada de 7 meses, cada movimiento requería deliberación, pero se sentía llena de energía por las posibilidades que se abrían ante ella. David salió de la cocina, con su ojo de contratista ya catalogando las reparaciones. «La buena noticia es que la estructura es sólida», exclamó, con su voz resonando en el espacio vacío. «Construcción victoriana. En aquella época construían cosas para que duraran. Hay que actualizar la instalación eléctrica y hay algunos daños por agua en la planta superior, pero nada que no podamos arreglar». Maya pasó la mano por la ornamentada barandilla, maravillándose de la intrincada carpintería. «Mira esta artesanía, ya no se hacen detalles como estos». Se detuvo en una sección donde la madera parecía diferente, ligeramente elevada, como si hubiera sido reparada o sustituida. Era extraño, teniendo en cuenta lo bien conservado que parecía todo lo demás. «He estado pensando en el calendario», continuó David, uniéndose a ella en la escalera. «Si nos centramos primero en la habitación del bebé y el dormitorio principal, podríamos estar viviendo aquí antes de que nazca el bebé. El resto puede esperar». Como si respondiera a la voz de su padre, el bebé dio una patada y Maya se llevó la mano al vientre. «¿Lo oyes? Él aprueba el plan». «O ella», corrigió David con una sonrisa. «Aún no lo sabemos. Tengo la sensación de que es un niño. Llámalo intuición maternal». Subieron las escaleras juntos, con la mano de David firmemente apoyada en su codo. El segundo piso se extendía ante ellos. 5 dormitorios, cada uno con su propio carácter. El dormitorio principal daba al este, lo que prometía una gloriosa luz matutina una vez que limpiaran las ventanas. La habitación que se convertiría en la guardería estaba al lado, más pequeña pero encantadora, con estanterías empotradas que serían perfectas para libros y juguetes. En la guardería, Maya notó otra rareza. Las tablas del suelo de una esquina no coincidían con el resto. La veta de la madera era similar,
pero no idéntica, y la tabla parecía más nueva. Se arrodilló torpemente y pasó los dedos por la junta donde la madera que no coincidía se unía con el suelo original. David, mira esto. Él se agachó a su lado y examinó el suelo con interés profesional. Parece que alguien ha sustituido una sección aquí. Podría haber sido por daños causados por el agua, o tal vez tuvieron que acceder a las tuberías que hay debajo. Presionó las tablas para comprobar su estabilidad. Una cedió ligeramente bajo la presión. Esta está suelta. Maya sintió una emoción que no tenía nada que ver con el bebé. ¿Puedes levantarla? David cogió una palanca de su caja de herramientas de abajo y levantó con cuidado la tabla suelta. Debajo había una pequeña cavidad y dentro, una caja metálica, no más grande que un joyero. Maya contuvo el aliento mientras David la sacaba con cuidado. La caja era vieja, pero estaba bien conservada, con una cerradura intrincada que parecía casi decorativa. Maya la notó pesada en sus manos y al moverla, algo traqueteó suavemente en su interior. ¿La abrimos? Susurró, como si hablar demasiado alto pudiera hacer desaparecer su descubrimiento. Ahora es tu casa, dijo David, pero su voz transmitía la misma emoción silenciosa. La cerradura era vieja y estaba oxidada. Con una suave presión del destornillador de David, se dio con un satisfactorio clic. Maya levantó la tapa y ambos se inclinaron hacia adelante con entusiasmo. En el interior, envuelta en terciopelo descolorido, había una colección de joyas que dejó a Maya sin aliento. Un collar de diamantes que captaba la luz polvorienta y proyectaba arcoíris por las paredes. Pendientes de perlas del tamaño de uvas. Un anillo de zafiro que parecía brillar dentro del fuego. Y debajo de todo ello, un trozo de papel doblado y amarillento por el paso del tiempo. «¡Dios mío!», exclamó David. «¿Es real?». Maya levantó con cuidado el collar, sintiendo su peso. «Tiene que serlo. Mira la artesanía». Desdobló el papel con dedos temblorosos. La tinta se había desvanecido, pero aún era legible. Una tasación del seguro fechada en 1987 que valoraba la colección en más de $200,000. «Ahora valdría mucho más», dijo David, leyendo por encima de su hombro. «Maya, esto podría cambiarlo todo. Los fondos para la universidad del bebé, tu baja por maternidad, renovar esta casa como es debido». Maya se quedó mirando el brillante contenido, con la mente a 1000 por hora. ¿Pero quién lo escondió aquí? ¿Y por qué? Miró a su alrededor, a la habitación infantil vacía, con nuevos ojos. Los anteriores propietarios, los Hartman, ¿sabían esto? Si lo sabían, ¿por qué no se lo llevaron cuando perdieron la casa? A Maya le recorrió un escalofrío la espalda, a pesar del cálido aire matutino. Pensó en la ejecución hipotecaria, en lo rápido que se había llevado a cabo, en lo ansiosos que parecían todos por vender la propiedad. ¿Y si no pudieron llevárselo? ¿Y si les pasó algo antes de tener la oportunidad? David se quedó callado durante un largo rato, estudiando el documento de tasación. «Maya, quizá deberíamos informar de esto a alguien, a la policía o... ¿Denunciar qué? ¿Que encontramos una propiedad sin reclamar en nuestra propia casa?» Maya cerró la caja con cuidado, con su instinto protector en alerta. Esto podría asegurar el futuro de su hijo, pero, incluso mientras hablaba, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que acababan de abrir algo que debía permanecer cerrado. El sonido de pasos sobre su cabeza hizo que Maya se quedara paralizada junto al fregadero de la cocina. David se había ido a trabajar hacía una hora, y ella estaba segura de haber oído su coche salir del garaje. Las viejas tuberías crujieron cuando cerró el grifo, esforzándose por escuchar. Ahora solo había silencio, un silencio denso e inquietante. Se secó las manos con el paño de cocina, con movimientos deliberados y silenciosos. El bebé se movió dentro de ella, un movimiento ondulante que normalmente le reconfortaba, pero que ahora le recordaba su vulnerabilidad. Cada paso hacia la escalera parecía amplificarse en la quietud de la mañana. «¡Hola!», su voz resonó en el vestíbulo. «¿Hay alguien ahí?». La respuesta fue otro crujido, esta vez procedente del dormitorio principal. La mano de Maya se movió instintivamente hacia el teléfono que llevaba en el bolsillo, pero dudó. ¿Qué le diría a la policía? ¿Que había oído pasos en una casa centenaria que probablemente se asentaba y crujía con cada cambio de temperatura? Subió las escaleras lentamente, probando cada escalón antes de apoyar todo su peso en él. La barandilla se sentía sólida bajo su palma, recientemente restaurada por los anteriores propietarios antes de su colapso financiero. Maya se preguntó
no por primera vez, que había llevado a la familia Henderson a abandonar una casa tan hermosa. El pasillo se extendía ante ella, con las puertas abiertas que revelaban habitaciones vacías llenas de la luz del sol matutino. Todo parecía exactamente como lo había dejado. Primero revisó el dormitorio principal, luego la habitación infantil que habían empezado a planificar, y por último, el futuro despacho de David. Todo estaba vacío, pero en el último dormitorio, el que habían destinado a trastero, algo era diferente. La ventana estaba abierta. Maya se acercó con cuidado. Recordaba claramente que esta ventana estaba atascada cuando visitaron la casa. David incluso había tomado levantada varios centímetros, con el frío aire de octubre entrando por la rendija. Con las uñas hizo palanca en el borde de la tabla suelta hasta que se levantó. Debajo había un hueco, y dentro de ese hueco había un sobre de manila, grueso y lleno de contenido. El corazón de Maya latía con fuerza mientras lo abría. Dentro había fotografías, docenas de ellas, todas de esta casa, pero de diferentes épocas. Algunas eran en blanco y negro, y mostraban la mansión en sus inicios, con familias vestidas con ropa de época, posando en los escalones de la entrada. Otras eran más recientes y mostraban a varias familias que habían vivido allí a lo largo de las décadas. Pero fueron las fotos más recientes las que le heló la sangre. Estaban tomadas desde fuera de la casa, a través de las ventanas, y mostraban a la familia más reciente, los Henderson, en su vida cotidiana. Fotos de niños jugando en el patio trasero, fotos de la señora Henderson preparando la cena, fotos del señor Henderson en su despacho a altas horas de la noche, claramente ajeno a que lo estaban observando. En el fondo del sobre había un trozo de papel doblado. A Maya le temblaban las manos mientras lo abría. La letra era clara y metódica. La fortuna de los Blackwood nunca se encontró. Creen que la familia se la llevó cuando huyó, pero yo sé que no es así. Sigue aquí. Los Henderson se acercaron demasiado. Hicieron demasiadas preguntas sobre las paredes del sótano. Tuve que convencerlos de que se marcharan. Los nuevos propietarios no tendrán tanta suerte si no tienen cuidado. Maya dejó caer el papel como si le hubiera quemado. Los Henderson no habían perdido su casa por dificultades económicas. Los habían echado. Y quienquiera que hubiera escrito esta nota sabía algo sobre una fortuna oculta. Pensó en el extraño comportamiento del agente inmobiliario, la forma en que había apresurado el papeleo, su insistencia en que ella no mirara demasiado de cerca los documentos de divulgación. ¿Lo sabía? ¿Estaba involucrado? El sonido de una puerta de coche cerrándose con fuerza fuera hizo que Maya se pusiera en pie de un salto. Corrió hacia la ventana delantera y vio un sedán negro desconocido en su entrada. Un hombre con un abrigo oscuro caminaba hacia la puerta principal, con el rostro oculto por una gorra de béisbol calada. Maya agarró el sobre y las fotos, con la mente a 1000 por hora. No podía permitir que él la encontrara con las pruebas. La tabla suelta del suelo era ahora un escondite demasiado obvio. Necesitaba otro lugar, un lugar en el que él no pensara buscar. El timbre sonó una vez, luego 2 veces seguidas. Luego vinieron los golpes, firmes e insistentes. Maya corrió al armario del dormitorio principal y metió el sobre detrás de una caja con su ropa de invierno. Los golpes se hicieron más fuertes, más exigentes. Bajó las escaleras, tratando de controlar su respiración, tratando de parecer normal. A través del cristal esmerilado de la puerta principal, podía ver su silueta, esperando. Cuando abrió la puerta, manteniendo la cadena de seguridad puesta, se encontró con un rostro que no reconocía, de mediana edad, curtido, con ojos que parecían catalogar cada detalle de su apariencia. Sora Chen, soy el detective Morrison. Necesito hacerle algunas preguntas sobre su propiedad. La luz de la mañana que se filtraba a través de las ventanas polvorientas reveló lo que la linterna de Maya no había visto la noche anterior. Las paredes de la habitación secreta estaban revestidas con estanterías empotradas, y cada estante contenía apilados ordenados de billetes atados con gomas elásticas. Sus manos temblaban mientras cogía uno de los fajos y hojeaba los billetes de $100. «Dios mío», susurró, y su voz resonó en el pequeño espacio. Tenía que haber millones allí, tal vez decenas de millones. Salió de la habitación con las piernas temblorosas, con la mente a 1000 por hora. ¿Quién esconde tanto dinero en las paredes? ¿Traficantes de drogas? ¿Evadiendo impuestos? ¿O algo peor?
Las hormonas del embarazo no la ayudaban a pensar con claridad y se sintió mareada mientras regresaba a la cocina. La cafetera comenzó a burbujear mientras ella intentaba procesar lo que había descubierto. Tenía que contárselo a David, pero él ya se había ido a su lugar de trabajo. Su teléfono no mostraba llamadas perdidas ni mensajes de texto. De repente, el aislamiento de la mansión le pareció opresivo en lugar de tranquilo. Un golpe en la puerta principal la hizo sobresaltarse y derramar café sobre la encimera. A través de la mirilla vio a una mujer con un impecable traje de negocios de unos 45 años, con un peinado rubio perfecto. Maya abrió la puerta con cautela, sin quitar la cadena de seguridad. Señorita Chen, soy Rebecca Hartwell, de Hartwell Real Estate. La sonrisa de la mujer era forzada, pero no llegaba a sus ojos. Espero no molestarle, pero quería hablar con usted de un asunto bastante urgente relacionado con su reciente compra. Lo siento, pero ya hemos cerrado. Todo está finalizado. Sí, lo entiendo, pero puede que haya habido un error en el papeleo, un error importante que podría beneficiarle enormemente. La mirada de Rebecca intentó traspasar a Maya y ver el interior de la casa. ¿Puedo pasar? Es bastante complicado de explicar en la puerta de su casa. El instinto de Maya le gritaba que había peligro. Creo que cualquier problema con el papeleo debe pasar por mi abogado. Por supuesto, pero represento a un cliente que está dispuesto a ofrecerle $2 millones por la propiedad. En efectivo, podríamos cerrar la operación en una semana. La sonrisa de Rebecca se amplió, pero sus ojos seguían fríos. Un beneficio considerable por una inversión de $1, ¿no le parece? $2 millones. Ayer, Maya se habría desmayado ante una oferta así. Hoy, sabiendo lo que se escondía tras las paredes, le parecía insultantemente baja. No estoy interesada en vender. Mi marido y yo pensamos convertirla en nuestro hogar. La compostura de Rebecca se resquebrajó ligeramente. Señorita Chen, creo que no entiende las circunstancias únicas que rodean a esta propiedad. El anterior propietario dejó ciertas complicaciones legales que podrían dificultar mucho su propiedad. ¿Qué tipo de complicaciones? Del tipo que es mejor resolver mediante una venta rápida y discreta. Mi cliente está dispuesto a encargarse de todo el papeleo, de todos los posibles problemas. Usted se irá con $2 millones y sin dolores de cabeza. La mano de Maya se movió instintivamente hacia su creciente vientre. Tengo que hablarlo con mi marido. El tiempo es esencial en este caso. Rebecca metió la mano en su bolso y sacó una tarjeta de visita. Llámeme hoy mismo, llámeme hoy mismo. Estas complicaciones tienden a agravarse cuando no se abordan con prontitud. La amenaza era apenas velada y Maya sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Cogió la tarjeta con los dedos, esperando que no se notara que le temblaban. Me pondré en contacto contigo. La sonrisa de Rebecca volvió, afilada como una navaja. Eso espero, por tu bien. Maya vio por la ventana cómo la mujer se alejaba en un Mercedes negro y memorizó la matrícula. Su teléfono sonó, haciéndola sobresaltar de nuevo. ¿Qué tal te trata la mansión? La voz de David era cálida y familiar, un salvavidas hacia la normalidad. Bien, genial. Escucha, acaba de venir alguien que quiere comprar la casa. ¿Ya? Supongo que las noticias vuelan en los pueblos pequeños. ¿Cuánto? Maya dudó. Si le contaba lo del dinero, él querría involucrar a la policía inmediatamente. Pero ¿y si las amenazas de Rebecca no eran en vano? ¿Y si realmente había complicaciones legales que podían destruir sus vidas? 2 millones. Se oyó como David respiraba profundamente. Dios, Maya, 2 millones. Eso es una cantidad que te cambia la vida. Lo sé, pero no pareces muy emocionado. Había algo raro en ella. No dejaba de mencionar complicaciones legales con el anterior propietario. Amenazas, básicamente. El silencio se prolongó entre ellos antes de que David hablara, con voz más dura ahora. ¿Qué tipo de amenazas? Nada específico. Solo que las cosas podrían ponerse difíciles si no vendemos rápidamente. Maya volvió a la habitación secreta, atraída como un imán. David, ¿qué sabes del anterior propietario? Solo lo que nos dijo el agente inmobiliario. El banco que lo embargó quería deshacerse de él rápidamente. ¿Por qué? Maya se quedó mirando el hueco en el zócalo, donde millones de dólares esperaban en la oscuridad. Alguien había escondido ese dinero por una razón. Alguien había muerto o desaparecido, dejándolo atrás.
Y ahora la gente salía de la nada, ofreciendo fortunas por una casa que habían comprado por $1. Creo que tenemos que investigar un poco sobre este lugar. Maya, me estás asustando. Ella también se le estaba asustando, pero ya no había vuelta atrás. El sonido de los pasos de Maya resonaba en los pasillos vacíos mientras se dirigía de nuevo a la habitación secreta. David se había ido a trabajar hacía una hora, tras darle un beso en la frente y recordarle que se lo tomara con calma. Si supiera lo que descubrir había supuesto para ella tomárselo con calma, apenas había dormido. Su mente daba vueltas con todas las posibilidades. El dinero parecía real al tacto, fresco y auténtico. Pero, ¿quién esconde tanto dinero en las paredes de una casa? ¿Y por qué la familia Whitmore había abandonado este lugar tan repentinamente? La luz de la mañana que se colaba por las ventanas polvorientas no ayudaba a disipar la atmósfera inquietante mientras Maya se acercaba al panel suelto. Su corazón latía con fuerza mientras lo liberaba una vez más. Los fajos de billetes estaban exactamente donde los había dejado, lo que demostraba que lo de ayer no había sido una alucinación provocada por el embarazo. Esta vez, guantes desechables que había encontrado entre los productos de limpieza de la cocina y su teléfono para documentarlo todo. Maya se puso los guantes con dedos temblorosos y sacó con cuidado uno de los fajos. Los billetes eran de $100, atados con gomas elásticas que parecían relativamente nuevas. Los hojeó rápidamente. Tenía que haber al menos $10,000 en esa sola pila. Su linterna reveló más fajos en lo más profundo de la cavidad, algunos envueltos en bolsas de plástico. No se trataba solo de dinero escondido. Era una fortuna cuidadosamente oculta. Maya lo fotografió todo antes de tocarlo. Un instinto le advertía que debía documentar la escena. Cuando alcanzó un fajo envuelto en plástico, sus dedos rozaron algo más, papel pero diferente de los billetes. Sacó un sobre de manila, sin sellar y con mucho contenido. Dentro había fotografías, fotos de vigilancia en blanco y negro, de personas que no reconocía, entrando y saliendo de varios edificios. Algunas fotos parecían haber sido tomadas desde lejos, otras más de cerca. En la parte inferior de la pila encontró varias fotos de la mansión, tomadas desde diferentes ángulos, incluidas fotos de la habitación en la que se encontraba. Debajo de las fotografías había documentos, extractos bancarios que mostraban grandes ingresos regulares en cuentas a nombre de diferentes personas, registros de transacciones y, al final, una carta escrita con letra temblorosa. Si me pasa algo, Sarah necesita saber la verdad sobre los negocios de su padre. El dinero de esta pared procedía de personas que confiaron sus ahorros a Harold Whitmore. Él se lo llevó todo. La ejecución hipotecaria del banco fue un montaje. Harold trasladó aquí los activos reales antes de desaparecer. Sarah cree que murió arruinado, pero robó millones de los fondos de pensiones de sus clientes. No me atreví a decírselo mientras vivía, pero ella tiene derecho a saberlo. Todas las pruebas están aquí. Margaret Whitmore. A Meyer le temblaban las manos mientras leía la carta 2 veces más. Harold Whitmore no solo había sido un banquero fracasado, sino también un ladrón, y su esposa Margaret había descubierto sus delitos, ocultado las pruebas, pero murió antes de poder revelar la verdad a su hija Sarah. Un ruido repentino en algún lugar de la casa hizo que Maya se quedara paralizada. La puerta principal, pasos en el vestíbulo. «Hola, Maya», una voz de mujer llamó. La sangre de Maya se heló. Rápidamente volvió a meter la carta y las fotografías en el sobre, guardó el fajo de billetes en el hueco de la pared y volvió a colocar el panel. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que quienquiera que estuviera abajo lo oiría. «Maya, soy Sarah Whitmore. Espero que no te importe que haya venido. De todas las personas que podían aparecer ahora mismo». Maya intentó recomponerse mientras se dirigía hacia la escalera principal, con la mente a 1000 por hora. Sarah Whitmore estaba de pie en el vestíbulo, mirando a su alrededor con evidente nostalgia y dolor. Era una mujer de unos 50 años, bien vestida pero con aspecto cansado. «Siento molestar», dijo Sarah cuando Maya bajó las escaleras. «Estaba por el barrio y solo quería ver la casa una vez más. Espero que no te parezca extraño». «Por supuesto que no», respondió Maya, esperando que su voz sonara normal. «Esta era la casa de tu familia. Eres bienvenida cuando quieras». Sarah sonrió agradecida. «No dejo de pensar que olvidé algo cuando la vaciamos después de la muerte de mi madre. Algo importante.
Probablemente sea solo el dolor jugándome una mala pasada, pero no puedo quitarme esa sensación de la cabeza. A Maya se le secó la boca. Sara estaba buscando algo y Maya acababa de encontrarlo. La prueba que destruiría la memoria del padre de Sara, pero que podría devolver millones a sus víctimas. ¿Te estás adaptando bien?, preguntó Sara, caminando lentamente por las habitaciones. Sé que la casa tiene sus peculiaridades. Los lugares antiguos siempre las tienen. Nos las arreglamos, dijo Maya con cautela, observando cómo la mirada de Sara se detenía en ciertos puntos, como si estuviera haciendo un mapa mental de la casa. Mamá pasó sus últimos años obsesionada con los papeles de papá. Ya sabes, revisándolo todo repetidamente. A veces me pregunto si se le estaba yendo la cabeza. Insistía en que había cosas que yo debía saber, pero cada vez que le pedía detalles, se cerraba en banda. Sara se volvió para mirar directamente a Maya, y por un momento, Maya se preguntó si de alguna manera Sara sabía exactamente lo que se escondía entre esas paredes. A Maya le temblaban las manos mientras sostenía el sobre amarillento que había encontrado escondido detrás de una tabla suelta del suelo, en lo que se convertiría en la habitación del bebé. El bebé dio una patada fuerte, como si sintiera su angustia, y ella se presionó el vientre con la mano libre mientras estudiaba el contenido esparcido sobre la mesa del comedor. Los extractos bancarios de 1987 mostraban depósitos de cientos de miles de dólares que pasaban por una cuenta, perteneciente a alguien llamado Vincent Carmichael, pero fue el libro de contabilidad manuscrito lo que le heló la sangre. Páginas de meticulosas anotaciones que documentaban transacciones de drogas, operaciones de blanqueo de dinero y lo que parecían ser calendarios de pagos a varios funcionarios municipales. «Dios mío», susurró, al reconocer algunos de los nombres. El juez Morrison, que había presidido su divorcio. El capitán de policía Edwards, que todavía aparecía en las reuniones comunitarias. No se trataba solo de delincuentes aleatorios. Era toda una red que había operado durante décadas. El sonido de la grava crujiendo en su entrada le provocó un ataque de pánico. Rápidamente recogió los papeles y los volvió a meter en el sobre. A través de la ventana delantera vio cómo un sedán negro se detenía detrás de su coche, bloqueándole la salida. Dos hombres salieron del coche. El conductor era alto y delgado, y llevaba un traje caro que desentonaba en su barrio rural. El pasajero era más bajo pero más corpulento, y su chaqueta abultaba sospechosamente en el pecho. Ninguno de los dos parecía haber venido de visita amistosa. La mente de Maya se aceleró. El vecino más cercano estaba a medio kilómetro de distancia. Su teléfono estaba arriba. David no volvería de su viaje de negocios hasta mañana. Estaba completamente sola, embarazada de 8 meses, con pruebas de lo que parecía ser una gran conspiración criminal escondida en su casa. Sonó el timbre, cuyo alegre tintineo contrastaba con la amenaza que sentía emanar de sus visitantes. «Señora Chen». La voz del hombre alto era agradable, profesional. «Nos gustaría hablar con usted sobre su reciente compra». Maya permaneció completamente inmóvil, apenas respirando. Quizás pensaran que no estaba en casa y se marcharan. «Sabemos que está ahí, señora Chen. Su coche está en la entrada y hemos visto movimiento a través de la ventana. Esto será mucho más fácil si lo manejamos de forma civilizada». El bebé se movió de nuevo, presionando contra sus costillas. No podía huir, no podía esconderse, pero podía ser inteligente. «Un momento», gritó, obligando a su voz a sonar normal. Caminó rápidamente hacia la cocina y deslizó el sobre en el doble fondo de la vieja caja de recetas de su abuela. Un escondite que le había servido muy bien cuando era niña y quería ocultar secretos a sus padres. Respiró hondo, abrió la puerta principal, pero mantuvo la cadena de seguridad puesta. «Lo siento, pero hoy no me encuentro bien. Si se trata de una oportunidad de venta o un servicio, realmente no me interesa». El hombre alto sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «No se trata de ventas, señora Chen. Se trata de algunos objetos que el anterior propietario puede haber dejado en su casa. Hemos venido a recuperarlos. Compré esta casa en una subasta judicial», dijo Maya con cautela. Se suponía que todo debía estar despejado antes de la venta. Por desgracia, se pasaron por alto algunas cosas. Representamos al patrimonio del señor Carmichael, y tenemos motivos para creer que hay ciertos documentos en la propiedad. Documentos que no tienen ningún valor para usted, pero que son muy importantes para nosotros. El corazón de Maya latía con fuerza contra sus costillas.
Sabían exactamente lo que había encontrado. No he visto ningún documento. La casa estaba prácticamente vacía cuando me mudé. El hombre más bajo dio un paso adelante y su chaqueta se abrió lo suficiente como para revelar una funda de hombro. Sora Chen, realmente necesitamos entrar y echar un vistazo. Estoy seguro de que comprenderá que no podemos limitarnos a creer en su palabra. Entiendo que están invadiendo mi propiedad, dijo Maya, encontrando una fuerza que no sabía que poseía. Y a menos que tengan una orden judicial, voy a tener que pedirles que se vayan. Los hombres intercambiaron miradas. La sonrisa del alto se desvaneció. Señora Chen, usted parece una mujer inteligente. Está a punto de ser madre. Estoy seguro de que quiere lo mejor para su familia. A veces, lo inteligente es cooperar cuando personas razonables hacen peticiones razonables. La amenaza era apenas velada, pero inequívoca. Le diré lo que haremos, dijo Maya, con la mente trabajando frenéticamente. Denme su tarjeta de visita y un número de teléfono. Si encuentro algo que no me pertenece, le llamaré. En realidad, eso no es así como funciona. Maya cerró la puerta con firmeza y echó el cerrojo. A través de la ventana, vio a los hombres de pie en su porche durante varios largos minutos, manteniendo lo que parecía ser una intensa conversación. Finalmente, regresaron a su coche, pero en lugar de marcharse, el conductor sacó un teléfono. Estaban llamando a alguien, recibiendo nuevas instrucciones. Maya se dio cuenta con total claridad de que su vida acababa de cambiar para siempre. No era solo una prueba de antiguos delitos. Era algo por lo que valía la pena matar. Y ahora ella era lo único que se interponía entre esas personas y los secretos que Vincent Carmichael había dejado atrás. Apenas había dormido después de encontrar la tabla suelta del suelo y vislumbrar algo metálico debajo. David había insistido en que esperaran hasta la mañana siguiente, alegando que las hormonas del embarazo la estaban volviendo paranoica. Pero Maya sabía lo que había visto, y el peso de ese conocimiento la había mantenido dando vueltas en la cama hasta el amanecer. Ahora, con David en el trabajo y descartando sus preocupaciones como ansiedad por la llegada del bebé, había decidido investigar por su cuenta. El bebé dio una patada cuando llegó al último escalón, como si sintiera su nerviosismo. La tabla suelta estaba exactamente donde recordaba, cerca de la vieja caldera. A la luz del día podía ver las sutiles diferencias. La madera estaba ligeramente deformada y los clavos no quedaban del todo al ras de la superficie. Alguien la había levantado antes y la había vuelto a colocar apresuradamente. Maya se arrodilló torpemente, ya que el embarazo le hacía moverse con dificultad. Metió los dedos bajo el borde de la tabla y ésta se levantó fácilmente, como si la hubieran movido recientemente. Maya se arrodilló torpemente. El espacio debajo era más profundo de lo que esperaba, excavado deliberadamente entre las vigas del suelo. Le cortó la respiración. Envuelto en plástico y metido en el hueco, había montones de dinero en efectivo, más dinero del que había visto nunca en un solo lugar, billetes de 100 y de 50 atados con gomas elásticas. El plástico los protegía de la humedad, pero eso no era todo. Debajo del dinero vislumbró documentos, fotografías y lo que parecía un pequeño dispositivo digital. Con manos temblorosas sacó uno de los fajos. Los billetes estaban nuevos, en orden, como si vinieran directamente del banco. Contó rápidamente. Cada fajo contenía al menos $10,000 y había docenas de ellos. Las fotografías le revolvió el estómago. Mostraban al anterior propietario de la mansión, Richard Henley, reunido con hombres vestidos con trajes caros. Las fotos parecían haber sido tomadas de forma encubierta, con un teleobjetivo. En una imagen, Henley aceptaba un maletín de un hombre que Maya no reconocía. En otra, estrechaba la mano de alguien cuyo rostro estaba oculto por las sombras. Los documentos eran aún más condenatorios. Extractos bancarios que mostraban enormes depósitos en efectivo que no coincidían con los ingresos legítimos de Henley procedentes de su negocio de seguros. Facturas por servicios que parecían deliberadamente vagos. Honorarios de consultoría, gastos operativos, gestión de proyectos. Y entonces encontró la verdadera bomba. Un libro de contabilidad que detallaba los pagos a los funcionarios municipales con fechas, importes y anotaciones crípticas. A Maya le temblaban las manos mientras fotografiaba todo con su teléfono. No se trataba solo de dinero oculto. Era una prueba de corrupción que se adentraba profundamente en la infraestructura de la ciudad.
No era de extrañar que alguien lo quisiera recuperar con tanta urgencia como para entrar en su casa. El pequeño dispositivo digital resultó ser una memoria USB encriptada. Lo que fuera que contuviera era lo suficientemente importante como para que Henley lo hubiera escondido junto a cientos de miles de dólares en efectivo y fotografías incriminatorias. Maya se lo guardó en el bolsillo, con la mente acelerada por las implicaciones. Un ruido en el piso de arriba la hizo quedarse paralizada. Pasos, lentos y deliberados, que se movían por la planta principal. David no debía llegar a casa hasta dentro de varias horas, y la habría llamado. Los pasos se detuvieron justo encima de ella, como si alguien estuviera escuchando. Maya comenzó rápidamente a devolver las pruebas a su sitio, guardando solo unas pocas fotografías en la memoria USB. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba trabajar en silencio, pero el envoltorio de plástico crujía con cada movimiento. Los pasos se reanudaron, dirigiéndose hacia la puerta del sótano. Consiguió volver a colocar la tabla del suelo en su sitio, justo cuando oyó que la puerta del sótano se abría con un crujido. Unos pasos pesados comenzaron a bajar las escaleras. Definitivamente no era el paso familiar de David. Maya miró a su alrededor desesperadamente, en busca de un lugar donde esconderse, pero el sótano ofrecía poco refugio. Señora Chen, la voz le resultaba desconocida. Grave, con un ligero acento que no conseguía identificar. Sé que está ahí abajo. Tenemos que hablar. Maya se pegó a la pared detrás de la caldera, tratando de controlar su respiración. El bebé parecía sentir su miedo y pateaba frenéticamente contra sus costillas. Agarró su teléfono, debatiéndose entre llamar al 911 o no. Pero, ¿y si él la oía? Los pasos llegaron al final de las escaleras. No estoy aquí para hacerte daño a ti ni a tu bebé, continuó la voz, inquietantemente tranquila. Pero has encontrado algo que no te pertenece, algo por lo que ha muerto gente. Maya se quedó helada. ¿Ha muerto gente por esto? Pensó en las advertencias de la señora Patterson, en los accidentes que habían sufrido otras personas que habían mostrado interés por la casa. No se trataba solo de dinero, se trataba de asesinato. Voy a contar hasta 10, dijo el hombre, acercándose a su escondite. Luego empezaré a buscar. Es mejor para todos que salgas y lo discutamos como personas civilizadas. Maya cerró los ojos, con una mano en el vientre y la otra agarrando las fotos y la memoria USB que llevaba en el bolsillo. Fuera lo que había en ese dispositivo, valía la pena matar por ello. Y ahora ella era lo único que se interponía entre un asesino y su premio. Las tablas del suelo crujían bajo el peso de Maya mientras bajaba al sótano, con la linterna de su teléfono atravesando la oscuridad. El aire mohoso le llenaba los pulmones, espeso por décadas de abandono y algo más, algo metálico que le revolvió el estómago. Se presionó el vientre con una mano, sintiendo cómo el bebé se movía inquieto en su interior. Solo echaré un vistazo rápido, se susurró a sí misma, aunque su voz pareció desaparecer entre las sombras. Luego nos iremos de aquí. El sótano era más grande de lo que esperaba, con paredes de piedra que rezumaban humedad y un suelo de hormigón agrietado por el paso del tiempo. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de botes de pintura y decoraciones navideñas olvidadas de los anteriores propietarios de la mansión. Pero fue el rincón más alejado el que le llamó la atención, donde el haz de luz de la linterna reveló algo que no encajaba. Una sección de la pared de piedra parecía más nueva que el resto, con el mortero aún de color gris pálido, en lugar del negro desgastado de las piedras circundantes. Maya se acercó lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. El olor metálico se hizo más intenso y tuvo que tragar saliva para no vomitar. Pasó los dedos por las piedras más nuevas, sintiendo cómo se movían ligeramente bajo la presión. Una se soltó por completo y cayó al suelo con un ruido sordo que resonó en el sótano. Detrás de ella, la luz de su teléfono reveló una cavidad oscura. Las manos de Maya temblaban mientras se esforzaba por quitar más piedras, impulsada por una compulsión que no podía nombrar. El bebé dio una patada fuerte, como si protestara, pero ella no pudo detenerse. Más piedras cayeron hasta que creó una abertura lo suficientemente grande como para pasar la luz. El haz de luz iluminó montones de billetes, más dinero del que había visto en su vida, fajos de 100 y 50, atados con gomas elásticas y bridas de plástico. Pero eso no fue lo que la hizo jadear y retroceder.
Unos dedos esqueléticos sobresalían entre los montones de dinero. El teléfono de Maya se le resbaló de los dedos entumecidos, cayó al suelo con estrépito y sumió el sótano en una oscuridad absoluta. Se apresuró a buscarlo, con la respiración entrecortada y presa del pánico. Cuando la luz volvió a parpadear, se obligó a mirar de nuevo. Una calavera le sonrió desde la cavidad, con las cuencas de los ojos oscuras y acusadoras. Los huesos eran viejos, amarillentos por el paso del tiempo, y envueltos alrededor de ellos como una manta macabra, había más fajos de billetes de los que Maya podía contar. Sus piernas cedieron y se hundió de rodillas sobre el frío hormigón. El bebé se movió frenéticamente dentro de ella, respondiendo a su terror. Tenía que salir, tenía que llamar a la policía, tenía que... Se oyeron pasos en el piso de arriba. La sangre de Maya se heló. Unas botas pesadas cruzaban el suelo, deliberadas y exploratorias. No había oído ningún coche en la entrada, ni la puerta principal abrirse. Quienquiera que estuviera allí arriba había entrado en silencio, lo que significaba que no quería ser detectado. Apagó la linterna y se pegó a la pared del sótano, tratando de controlar su respiración entrecortada. Los pasos se movían metódicamente por la casa, deteniéndose de vez en cuando, buscando algo, buscándola a ella. De repente, un haz de luz atravesó la oscuridad en lo alto de las escaleras del sótano, y Maya oyó el crujido de la puerta al abrirse más. «Sé que estás ahí abajo, Maya». La voz era tranquila, casi conversacional, pero le provocó un terror que le recorrió las venas. «No tiene sentido esconderse ahora. Has visto demasiado». Maya reconoció la voz. El detective Harrison, el hombre que le había ayudado tanto cuando denunció los robos, el hombre que había prometido aumentar las patrullas alrededor de su casa. Su mente dio vueltas mientras las piezas encajaban en su sitio. Él había sabido lo del dinero desde el principio. Probablemente lo había estado buscando él mismo. Miró a su alrededor desesperadamente en busca de otra salida, pero el sótano por las escaleras de madera, cada crujido midiendo los segundos que le quedaban de libertad. Los dedos de Maya se cerraron alrededor de una lata de pintura de la estantería cercana. Era pesado, casi lleno. Lo levantó para comprobar su peso y se colocó junto a las escaleras. El bebé volvió a dar una patada y ella susurró una disculpa por lo que estaba a punto de hacer. El haz de luz de la linterna barría el suelo del sótano de un lado a otro, buscando. Primero aparecieron las botas de Harrison, luego sus piernas, mientras descendía lentamente. Maya contuvo la respiración, esperando el momento adecuado. Cuando su torso quedó a la vista, ella balanceó el bote de pintura con todas sus fuerzas. Impactó con un ruido sordo y repugnante, y Harrison cayó por el resto de las escaleras con un estruendo que sacudió el polvo del techo. Su linterna se deslizó por el suelo y se detuvo cerca del agujero en la pared, donde iluminaba con gran detalle tanto el dinero como los huesos. Maya no esperó a ver si estaba inconsciente o algo peor. Cogió su linterna y corrió hacia las escaleras, con su cuerpo embarazado torpe y desequilibrado. Detrás de ella oyó un gemido. Harrison estaba vivo, pero esperaba que no por mucho tiempo. Irrumpió en la cocina y corrió hacia la puerta principal, con las llaves ya en la mano. Fuera lo que estaba enterrado en esa pared, a quienquiera que pertenecieran esos huesos, era más grande que su pequeña vida, y ahora corría por la vida de ambos, la suya y la de su hijo por nacer. El motor del coche rugió al arrancar mientras los gritos enfurecidos de Harrison resonaban desde el interior de la casa. El antiguo suelo crujió bajo el peso de Maya cuando se arrodilló en el rincón polvoriento de lo que en otro tiempo había sido las dependencias del servicio. El haz de luz de su linterna bailaba a través del estrecho hueco que había descubierto entre la pared y el suelo, revelando el borde de algo que definitivamente no pertenecía a una casa centenaria. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras introducía los dedos en el hueco y sentía la textura suave del plástico moderno. Con cuidadosas maniobras, logró extraer una bolsa sellada que contenía lo que parecían documentos y fotografías. El bebé dio una fuerte patada, como si sintiera su emoción y su miedo. «¿Qué escondía, señora Whitmore?», susurró a la habitación vacía. La primera fotografía la dejó sin aliento. Mostraba a una Eleanor Whitmore mucho más joven, de pie, junto a un hombre que Maya no reconocía, ambos delante de una enorme caja fuerte. Pero fue la segunda foto la que le heló la sangre. El mismo hombre, claramente muerto, con el cuerpo colocado en lo que parecía la bodega de la mansión.
Con las manos temblorosas, Maya examinó los documentos, los registros bancarios, los recibos de transacciones y lo que parecía ser un inventario detallado de los artículos almacenados en varias cajas de seguridad en 3 ciudades diferentes. Las cifras eran asombrosas. Millones de dólares en efectivo, joyas y bonos al portador. Un ruido procedente de la planta baja la hizo quedarse paralizada. La puerta principal se cerró. Maya, ¿estás en casa? La voz de David resonó en la casa, pero algo en su tono parecía diferente, tenso. Rápidamente volvió a meter todo en la bolsa de plástico y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Aquí arriba, respondió, tratando de mantener la voz firme. Sus pasos en las escaleras parecían más pesados de lo habitual, más deliberados. Cuando apareció en la puerta, Maya se dio cuenta de que no estaba solo. Una mujer con un costoso traje gris estaba detrás de él, sus fríos ojos azules escaneando inmediatamente la habitación. Maya, esta es la detective Sarah Chen, dijo David, con el rostro pálido. Necesita hacerte algunas preguntas. Maya se puso en pie con dificultad, llevándose instintivamente una mano al vientre y asegurándose con la otra de que la bolsa permaneciera oculta. ¿Preguntas sobre qué? La detective Chen dio un paso adelante, con mirada depredadora. Sobre la muerte de Eleanor Whitmore y sobre lo que podrías haber encontrado en esta casa. Ya le he dicho que apenas la conocía, dijo Maya, obligándose a sostener la mirada de la detective. Solo nos vimos una vez, en la venta. Interesante. Chen sacó una pequeña libreta. Porque tenemos imágenes de vigilancia en las que se le ve visitando la oficina del secretario del condado 3 veces en la última semana, lo que parece mucha investigación para alguien que apenas conocía a la fallecida. A Maya se le secó la boca. Miró a David, pero su expresión era indescifrable. Solo sentía curiosidad por la historia de la casa. Ahora vivimos aquí. ¿Y qué descubrió en su investigación? La voz de Chen era afilada como una navaja. Antes de que Maya pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Lo miró y sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. El mensaje era de un número desconocido. Deja de investigar o te unirás a Eleanor. La elección es tuya. Chen se percató inmediatamente de su reacción. ¿Pasa algo, señora Torres? La mente de Maya se aceleró. El momento era demasiado oportuno. El detective había aparecido justo después de que ella encontrara las pruebas ocultas de Eleanor y el extraño comportamiento de David. La forma en que había llevado a esa mujer directamente al lugar donde Maya estaba investigando. Solo es un mensaje spam, mintió Maya, borrando el texto. Detective Chen, no sé qué cree que sé, pero le aseguro que encontramos sus huellas en la casa de Eleanor. Chen la interrumpió. No del día de la venta, de algún momento de la semana anterior a su muerte. La acusación golpeó a Maya como un golpe físico. Eso es imposible. Yo nunca... La cerradura de la puerta trasera había sido forzada recientemente, continuó Chen sin piedad. Alguien entró, registró el lugar a fondo y luego intentó que pareciera que no había pasado nada. Alguien que buscaba algo específico. La mano de Maya presionó inconscientemente la bolsa que llevaba en el bolsillo. Las pruebas de los secretos de Eleanor parecían quemar la tela. No sé nada de ningún allanamiento, dijo David finalmente, con una voz apenas audible. Maya, si sabes algo, tienes que decírnoslo. Hay gente que está saliendo perjudicada. La forma en que lo dijo, como si ya supiera que ella ocultaba algo, le heló la sangre. ¿Cuánto tiempo llevaban vigilándola y cuánto sabían ya? Chen dio otro paso hacia ella y Maya vio algo que le heló la sangre. En el interior de la chaqueta del detective había un pequeño broche de plata, del mismo diseño que había visto en las fotografías de Eleanor, que llevaban personas que ahora sospechaba que eran víctimas y no cómplices. Creo que necesito llamar a un abogado, dijo Maya en voz baja. Chen sonrió, pero no había calidez en ella. Por supuesto que está en su derecho, pero, señora Torres, algunos secretos son demasiado peligrosos como para guardarlos, y algunas personas no esperarán a los abogados y los tribunales para conseguir lo que quieren. El bebé volvió a dar una patada, esta vez más fuerte, como si intentara advertirle que huyera. La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas mientras Maya se agachaba junto al panel abierto en la pared del sótano, con las manos temblorosas mientras contaba el dinero en efectivo por tercera vez. $200,000 en montones ordenados, envueltos en plástico y escondidos durante Dios sabe cuánto tiempo.
Detrás de ella, David caminaba de un lado a otro por el suelo de hormigón, con sus pasos resonando en el oscuro espacio. «Tenemos que llamar a la policía», dijo, pasándose los dedos por el pelo. «Este dinero no es nuestro, Maya. Alguien lo escondió aquí y lo va a querer recuperar». Maya sintió un retortijón en el estómago. No sabía si por el estrés o por el bebé. ¿Y si quien lo escondió está muerto? ¿Y si por eso embargaron la casa? Quizás los propietarios originales, quizás nada. David dejó de caminar y se arrodilló a su lado. «Mira estos billetes. No son tan antiguos como para pertenecer a los propietarios anteriores. Este dinero se ha escondido recientemente». Un golpe repentino en el piso de arriba los hizo quedarse paralizados. El corazón de Maya latía con fuerza contra sus costillas mientras escuchaban el sonido de unos pasos que se movían por la planta principal. Botas pesadas, deliberadas y exploratorias. David la agarró del brazo y la alejó del escondite al descubierto. Se acurrucaron detrás de la vieja caldera, con Maya respirando entrecortadamente, lo que parecía increíblemente ruidoso en medio del silencio. La puerta del sótano se abrió con un chirrido y unos pasos comenzaron a descender por las escaleras de madera. «Sé que estás ahí abajo», gritó una voz masculina. «Tranquilo y paciente. Encontré tu coche en la entrada. Fue inteligente por tu parte aparcar en la parte de atrás, pero no lo suficientemente inteligente». Maya reconoció la voz inmediatamente. Era el hombre de la cafetería que le había preguntado por su casa, el mismo que había visto acechando en su coche al otro lado de la calle. David le apretó el brazo con más fuerza cuando los pasos llegaron al final de las escaleras. «La señora Chen, ¿verdad? Ha estado muy ocupada, muy curiosa por cosas que no le incumben». La voz del hombre estaba ahora más cerca, moviéndose por el sótano, con la confianza de alguien que ya había estado allí antes. «Verá, ese dinero que ha encontrado no es exactamente mío, pero yo soy responsable de él, y cuando desaparece, tengo que responder por ello». Maya podía ver su sombra moviéndose por la pared, alargada y amenazante a la luz de la única bombilla desnuda. Estaba revisando metódicamente cada rincón, cada posible escondite. Solo sería cuestión de tiempo que los encontrara. «No quiero hacer daño a una mujer embarazada», continuó conversando. «Es malo para el negocio, dinero, malo para y necesito saber que no le dirás a nadie que lo has encontrado. Son requisitos sencillos». David apretó la mano de Maya y señaló hacia la salida trasera del sótano, una puerta que daba a la entrada exterior de la bodega. Tendrían que cruzar un espacio abierto para llegar hasta ella, pero era su única oportunidad. Maya asintió, con la boca seca por el miedo. Avanzaron juntos, agachados y en silencio. El embarazo de Maya la hacía torpe, y tuvo que contener un grito cuando su cadera chocó contra una pila de botes de pintura. El leve roce pareció resonar como un disparo. Los pasos se detuvieron. «Ahí están», dijo el hombre, con voz repentinamente aguda por la satisfacción. Corrieron. El cuerpo de Maya protestaba a cada paso, pero el terror la impulsaba a seguir adelante. Detrás de ellos, podía oír al hombre persiguiéndolos, con sus pesadas botas golpeando el cemento. David llegó primero a la puerta y tiró del picaporte. «Está atascada», siseó, empujando con el hombro la madera deformada. El hombre dobló la esquina y Maya pudo verlo claramente por primera vez. Corrieron. El cuerpo de Maya protestaba a cada paso, pero el terror la impulsaba a seguir adelante. Detrás de ellos, podía oír al hombre persiguiéndolos, con sus pesadas botas golpeando contra el cemento. David llegó primero a la puerta y tiró de la manija. «¡Está atascada!», siseó, empujando con el hombro la madera deformada. El hombre dobló la esquina y Maya pudo verlo claramente por primera vez. Era alto y delgado, con el pelo canoso y unos ojos fríos que parecían catalogar todo lo que veían. Ya no corría. Sabía que estaban atrapados. «Ahora, respiremos todos», dijo, metiendo la mano en la chaqueta. «Esto no tiene por qué complicarse». David dio un último empujón desesperado a la puerta y ésta se abrió de golpe con un chirrido de bisagras oxidadas. La lluvia y el viento se precipitaron dentro mientras subían a trompicones los escalones de hormigón hacia la tormenta. Los pies de Maya resbalaron sobre la hierba mojada mientras corrían hacia su coche, pero David la agarró y la llevó a rastras por el patio embarrado. Llegaron al Honda justo cuando el hombre salía por la puerta del sótano. Maya buscó a tientas las llaves, con las manos temblando tanto que apenas podía sujetarlas. El motor arrancó al segundo intento y David agarró el volante,
dando marcha atrás por el camino de entrada con una lluvia de grava. Por el espejo retrovisor, Maya pudo ver al hombre de pie bajo la lluvia, sin molestarse en perseguirlos. Hablaba por teléfono, con una postura relajada y profesional. Esa tranquila confianza la aterrorizaba más que si hubiera estado gritando amenazas. No le preocupa que escapemos, susurró, con una mano protectora sobre su vientre. David tenía los nudillos blancos sobre el volante, porque sabe dónde vivimos. Mientras conducían bajo la tormenta hacia la ciudad, Maya se dio cuenta de que su pesadilla acababa de empezar. Habían encontrado el dinero, pero también habían encontrado algo mucho más peligroso, gente que mataría para recuperarlo. La caja fuerte parecía más pesada de lo que sugería su tamaño en las manos de Maya, como si los secretos que contenía tuvieran su propia fuerza gravitatoria. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo polvoriento de la habitación secreta, con la espalda apoyada contra la fría pared de piedra, mientras Jake caminaba nerviosamente junto a la entrada que habían descubierto detrás del panel falso. ¿Estás segura de que debemos hacer esto aquí?, susurró Jake, aunque ambos sabían que no había nadie más en la casa. El aislamiento que antes le había parecido un refugio ahora le resultaba siniestro. Los dedos de Maya recorrieron los intrincados grabados de la superficie metálica. La cerradura era vieja, pero estaba bien conservada, y notó arañazos recientes alrededor de la cerradura. Alguien la había abierto recientemente. Su pulso se aceleró cuando introdujo la llave que habían encontrado pegada con cinta adhesiva debajo del suelo. El mecanismo hizo clic con una suavidad sorprendente. En el interior, envuelta en terciopelo descolorido, había una colección que dejó a Maya sin aliento. Joyas, sin duda, pero no del tipo que ella esperaba. Estas piezas eran de calidad museística. Un collar de esmeraldas que parecía brillar incluso en la penumbra. Una pulsera de diamantes con piedras del tamaño de uvas y varios anillos que parecían pertenecer a la realeza. Pero fueron los papeles que había debajo de las joyas los que le hicieron temblar las manos. Jake, susurró, sacando un sobre de manila repleto de documentos. Mira esto. El primer documento era una factura de venta de 1943, escrita en alemán. Maya no sabía leer ese idioma, pero reconoció algunas palabras, entre ellas lo que parecía ser una lista de obras de arte y objetos de valor. Jake se inclinó sobre su hombro y sintió su aliento cálido en el cuello. ¿Es esto lo que creo que es?, preguntó. Maya asintió con gravedad. El segundo documento estaba en inglés, una carta fechada en 1946 de alguien llamado Heinrich Weber a mi querido amigo Thomas. La letra era precisa, casi mecánica. La colección ha sido trasladada a un lugar seguro, tal y como se acordó. Las autoridades creen que todo se perdió en el bombardeo. Confío en que cumplirás nuestro acuerdo sobre la verdadera propiedad cuando llegue el momento adecuado. Las familias que lo perdieron todo merecen justicia, aunque llegue con décadas de retraso. Las manos de Maya temblaban mientras seguía leyendo. La carta describía un plan para ocultar obras de arte y objetos de valor robados por los nazis en hogares estadounidenses, con socios de confianza que los mantuvieran a salvo hasta que el clima político permitiera su devolución a sus legítimos propietarios o a sus familias. Thomas Whitmore, leyó Jake en voz alta señalando el nombre que figuraba en la parte superior de otro documento. ¿No era ese el anterior propietario? ¿El que murió y dejó la casa a esa empresa? El que supuestamente no tenía parientes vivos, confirmó Maya, con voz apenas audible. Las piezas encajaban con aterradora claridad. Jake, no se trata solo de propiedad robada. Son artefactos del Holocausto, objetos sustraídos a familias que... No pudo terminar la frase. Su mano se movió instintivamente hacia su vientre, donde crecía su hijo. La idea de que alguien robara preciosas reliquias familiares a personas que habían sufrido tales horrores le provocaba náuseas. El siguiente documento era más reciente, con fecha de hacía solo 3 meses. Era un memorándum mecanografiado en papel membretado de Heritage Recovery Solutions, dirigido a Thomas Whitmore. Thomas, nuestra investigación indica que varias de las piezas que están a su cargo han sido rastreadas por organizaciones internacionales de recuperación. Le recomendamos encarecidamente que traslade inmediatamente la colección. El clima político ha cambiado y los gobiernos se están volviendo cada vez más agresivos en materia de repatriación. Hemos identificado un comprador adecuado que no hace preguntas.
Maya miró a Jake y vio su propio horror reflejado en sus ojos. Alguien estaba presionando a Whitmore para que las vendiera, para ocultarlas aún mejor de lo que ya estaban. O tal vez Whitmore estaba teniendo remordimientos en su vejez, sugirió Jake. Quizás quería hacer lo correcto, y por eso necesitaban que desapareciera. Un ruido procedente de algún lugar de la casa los hizo a ambos quedarse paralizados. Era sutil, un crujido que podría haber sido el asentamiento de los viejos cimientos, pero que de alguna manera parecía diferente, más deliberado. Maya reunió rápidamente los documentos, con las manos temblorosas mientras intentaba volver a meterlo todo en la caja fuerte. Las joyas tintineaban suavemente mientras las apartaba. Probablemente cada pieza representaba una preciada reliquia familiar, transmitida de generación en generación hasta que la historia la arrancó. Otro sonido, esta vez más claro. Pasos en la planta principal, encima de ellos. Jake se movió rápidamente hacia el panel oculto y miró a través de la rendija que habían dejado abierta. Maya apretó la caja fuerte contra su pecho, sintiéndose atrapada en el pequeño espacio que momentos antes le había parecido un refugio. «Hay alguien en la cocina», susurró Jake con urgencia. «Se mueve como si conociera el lugar». La mente de Maya se aceleró. Podrían intentar esperar, pero si alguien encontraba la habitación secreta, se verían acorralados con pruebas que demostrarían que habían descubierto el secreto. Podrían intentar escapar, pero eso significaba pasar por delante de quienquiera que estuviera arriba. Los pasos se acercaron, dirigiéndose hacia las escaleras del sótano. Maya tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. En lugar de esconderse, le entregó la caja fuerte a Jake y se dirigió hacia la abertura del panel. Si alguien venía a por ellos, quería ver su rostro. Necesitaba saber quién había estado dispuesto a matar por esos recuerdos robados y quién podría volver a matar para mantenerlos ocultos. Los pasos llegaron al sótano. El sótano parecía diferente bajo la intensa luz de los focos de la policía. Lo que había sido el descubrimiento secreto de Maya ahora estaba plagado de investigadores, cuyas cámaras destellaban como relámpagos contra las paredes de ladrillo visto. La detective Sarah Chen se agachó junto al panel abierto y con sus manos enfundadas en guantes de látex, extrajo con cuidado otro fajo de billetes. «¿Cuánto crees que hay aquí?», preguntó Maya, rodeando con los brazos su creciente vientre. El bebé había estado inquieto toda la mañana, como si percibiera su ansiedad. ¿Una estimación conservadora? 2, quizás 3 millones. La voz de Chen era pragmática, pero Maya captó el ligero ensanchamiento de sus ojos. «Esto no es solo dinero escondido, señora Rodríguez. Se trata de una operación sofisticada», con sus zapatos haciendo clic contra el suelo de hormigón. «Sigo sin entender por qué alguien dejaría tanto dinero en efectivo aquí». «Porque no podían moverlo», respondió Chen, levantándose y sacudiéndose el polvo de las rodillas. «Fíjese en estos números de serie». Levantó un billete bajo la luz. «Son de un robo a un banco en Detroit, hace 15 años. Nunca se resolvió». A Maya se le heló la sangre. ¿Un robo a un banco? El atraco al Midwest Federal. 3 hombres, un trabajo interno, se llevaron 4 millones en efectivo. 2 de los ladrones fueron encontrados muertos una semana después, ejecutados. El tercero, Chen hizo una pausa y consultó su libreta. Marcus Webb desapareció sin dejar rastro. El nombre golpeó a Maya como un golpe físico. Agarró el brazo de David en busca de apoyo. Webb, como en el anterior propietario de esta casa, sí. La expresión de Chen se ensombreció. Marcus Webb compró esta propiedad con un nombre falso 6 meses después del robo. Vivió aquí durante 2 años antes de morir en lo que se dictaminó como una caída accidental por estas mismas escaleras. David se había puesto pálido. ¿Cree que alguien lo asesinó por el dinero? Creo que alguien ha estado vigilando esta casa durante mucho tiempo, esperando la oportunidad adecuada para recuperar lo que creen que es suyo. Chen se acercó a la pared y pasó la mano por los ladrillos. La pregunta es, ¿quién más sabía de este escondite? Un ruido en el piso de arriba los dejó a todos paralizados. Pasos, lentos y deliberados, cruzando el suelo del salón. ¿Has cerrado la puerta principal?, susurró Maya. David asintió con la cabeza y movió instintivamente la mano para proteger a Maya. Chen ya había sacado su arma y les hizo señas para que se mantuvieran atrás. «¡Policía! ¡Identifíquese!», gritó Chen hacia las escaleras. Los pasos se detuvieron. Entonces, una voz que Maya reconoció con repugnante certeza flotó hasta ellos. «Hola, Maya. Creo que es hora de que tengamos una conversación como es debido».
Richard Sterling apareció en lo alto de las escaleras del sótano, pero este no era el elegante agente inmobiliario que Maya recordaba. Su caro traje estaba arrugado, su cabello plateado despeinado y sus ojos tenían un brillo peligroso que ella nunca había notado antes. Señor Sterling, Chen mantuvo su arma apuntándole. Ponga las manos donde pueda verlas y baje despacio. Sterling se rió, un sonido amargo que resonó en las paredes del sótano. Detective Chen, ¿verdad? Es más rápida de lo que esperaba. Pensé que tendría más tiempo. ¿Tiempo para qué?, preguntó Maya, dando un paso adelante a pesar de que David intentaba detenerla. Para limpiar este desastre, para tomar lo que me pertenece por derecho. La mirada de Sterling se fijó en el dinero expuesto. ¿Tienes idea de lo que me has costado, Maya? He esperado 15 años. 15 años vigilando esta casa, esperando el momento adecuado. Mataste a Marcus Webb, afirmó Chen. Marcus fue descuidado, estúpido. Pensó que podía dejarme fuera, quedarse con mi parte y desaparecer. Sterling comenzó a bajar las escaleras, con las manos a la vista, pero con actitud depredadora. Yo era el infiltrado, detective. Hice posible ese robo, y cuando Marcus decidió traicionar a sus socios, bueno, digamos que la gravedad puede ser muy implacable. Maya sintió que las piezas encajaban con horrible claridad. Los accidentes, la señora Patterson, los otros compradores que intentaron adquirir esta casa, eras tú. No podía permitir que nadie encontrara mi dinero. Esta casa tenía que permanecer vacía hasta que pudiera recuperar lo que era mío de forma segura. La sonrisa de Sterling era fría. Pero tú, Maya, se suponía que eras diferente. Una mujer embarazada, con problemas económicos, agradecida por cualquier hogar. No se suponía que fueras a explorar, así que decidiste matarla. ¿No? La voz de David temblaba de rabia. Se suponía que los frenos debían parecer un accidente. Mal mantenimiento, mal momento. Las luces se apagaron. Las luces se apagaron. Sterling se encogió de hombros, pero Maya demostró ser sorprendentemente resistente. Chen se acercó, con las armas en ristre. Richard Sterling queda detenido por... Las luces se apagaron. En la repentina oscuridad, Maya oyó el estruendo de los cuerpos chocando, la orden tajante de Chen de permanecer agachada y la respiración entrecortada de Sterling demasiado cerca. La mano de David encontró la de ella y la empujó hacia lo que esperaba que fuera una esquina, lejos de la violencia que estallaba en el espacio negro que los rodeaba. Un disparo resonó en el espacio cerrado, ensordecedor. Alguien gritó. Maya se pegó a la fría pared de ladrillo, con el corazón latiéndole con fuerza y el bebé pateando frenéticamente en su interior, mientras el caos reinaba en la oscuridad del sótano de la casa de sus sueños. Cuando la luz de emergencia finalmente se encendió, pintando todo con un inquietante resplandor rojo, Maya vio sangre extendiéndose por el suelo de hormigón. La casa segura olía a café rancio y desinfectante industrial. Maya se sentó en el borde de la estrecha cama, con las manos protegiendo su vientre, mientras el detective Chen caminaba de un lado a otro de la pequeña habitación. A través de las persianas podía ver coches de policía sin distintivos estacionados al otro lado de la calle, cuya presencia era a la vez reconfortante y aterradora. Hemos identificado al segundo tirador, dijo Chen, deteniéndose cerca de la ventana. Marcus Thorne, exmilitar, expulsado deshonrosamente hace 3 años, ha estado trabajando como seguridad privada para clientes adinerados, del tipo que no hace preguntas sobre los métodos. David levantó la vista de su ordenador portátil, donde había estado investigando frenéticamente sobre empresas ficticias. Así que quien quiera que esté detrás de esto tiene mucho dinero y conexiones, más de lo que pensábamos inicialmente. Chen sacó un grueso expediente. El equipo forense encontró algo más en tus paredes, Maya. No solo los bonos. Había un libro de contabilidad. Entradas escritas a mano que se remontaban a 30 años atrás, documentando pagos, nombres, fechas. Tu casa no solo escondía dinero robado. Era un centro de registro de lo que parece ser una operación masiva de lavado de dinero. A Maya se le heló la sangre. ¿Blanqueo de dinero para quién? Eso es lo que estamos tratando de averiguar. Los nombres del libro de contabilidad parecen un quién es quién de figuras políticas, magnates empresariales y familias mafiosas. Si esta información se hiciera pública, destruiría a docenas de personas poderosas. El bebé dio una patada y Maya se estremeció
colocando la mano donde sentía el movimiento. El estrés estaba pasando factura. Lo sentía en cada músculo, en cada latido acelerado de su corazón. Ya no se trataba solo de dinero. Habían dado con algo que amenazaba a personas que lo tenían todo que perder. David cerró su portátil y se sentó a su lado. Podríamos desaparecer, dijo en voz baja, llevar lo que sabemos al FBI, dejar que ellos se encarguen y empezar de nuevo en otro lugar. ¿Con qué dinero? Nuestros ahorros se han esfumado, David. ¿Y crees que esta gente nos dejaría marchar sin más? Ahora sabemos demasiado. La voz de Maya tenía un tono firme que incluso a ella le sorprendió. El teléfono de Chen vibró. Ella lo contestó y salió al pasillo para tener más privacidad. Maya podía oír el murmullo de la conversación, pero no distinguía las palabras. Cuando Chen regresó, su expresión era sombría. Ha habido novedades. Alguien ha entrado en el armario donde guardábamos las pruebas, los bonos y el libro de contabilidad. Un trabajo profesional. Sabían exactamente lo que buscaban. ¿Alguien de dentro?, preguntó David. Tiene que ser así. Solo unas pocas personas sabían dónde se guardaban las pruebas. Chen se sentó pesadamente en la única silla de la habitación. Nos enfrentamos a una corrupción más profunda de lo que pensábamos. Ya no sé en quién podemos confiar en el departamento. Maya se levantó de un salto, con una energía que la invadió a pesar de su agotamiento. Entonces dejaremos de huir y empezaremos a defendernos. Maya, estás embarazada de 8 meses. Defendernos no es una opción en este momento. ¿No lo es? Se volvió hacia ellos dos. Hemos estado reaccionando todo este tiempo. Alguien ataca, nos defendemos. Alguien roba pruebas, nos reagrupamos. Pero tenemos algo que ellos no saben que tenemos. David frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Maya sonrió por primera vez en días. Lo fotografié todo, cada página de ese libro de contabilidad, cada bono, cada documento. Todo está subido a una cuenta de almacenamiento en la nube a la que ellos no pueden acceder. Chen abrió mucho los ojos. No nos dijiste que lo habías documentado todo. Aprendí a no confiar fácilmente después del primer atentado contra mi vida. Maya se acercó a la ventana y miró a través de las persianas la tranquila calle que había debajo. Pero ahora lo usamos. No esperamos a que vuelvan a venir a nosotros. Les obligamos a actuar. ¿Cómo? Filtramos algunas páginas. No todas. Solo las suficientes para demostrar que lo tenemos todo. Dejamos claro que, si nos pasa algo, los registros completos se harán públicos. David negó con la cabeza. Eso es increíblemente peligroso. Estás hablando de amenazar a gente que ya ha intentado matarnos 2 veces. Van a seguir intentándolo de todos modos. Al menos así tenemos algo con lo que presionarles. La voz de Maya era firme, pero su corazón latía con fuerza. El bebé parecía sentir su tensión y se movía inquieto dentro de ella. Chen se quedó callado durante un largo rato, pensativo. Podría funcionar. Pero tendríamos que ser inteligentes, elegir cuidadosamente nuestros objetivos, asegurarnos de tener protección. ¿Qué tipo de protección?, preguntó David. El tipo que se consigue cuando nuestra historia es demasiado grande como para ocultarla. No solo amenazamos con agencias, múltiples periodistas y múltiples fuentes tengan piezas del rompecabezas. Hacer que sea imposible de contener. Maya sintió otra fuerte patada y respiró para aliviar la incomodidad. El tiempo se estaba acabando en más de un sentido. Se acercaba la fecha del parto y, una vez que naciera el bebé, su capacidad de maniobra sería aún más limitada. ¿Cuánto tiempo tenemos para prepararlo?, preguntó. Chen miró su reloj. Mi contacto en el FBI puede reunirse con nosotros mañana por la mañana. Si vamos a hacerlo, tenemos que actuar rápido. Después del allanamiento de la sala de pruebas, todos se apresurarán a borrar sus huellas. Maya asintió con la cabeza, con las manos aún apoyadas en el vientre. Su hijo iba a nacer en medio de este caos, pero tal vez, solo tal vez, podrían ponerle fin antes de que eso sucediera. El sótano parecía más frío que antes, como si la propia casa se hubiera vuelto hostil. Las manos de Maya temblaban mientras miraba el agujero en la pared donde había estado la caja fuerte, vacío y acusador. El polvo de ladrillo en el suelo contaba la historia que ella no quería aceptar. Alguien se les había adelantado. Lo sabían, susurró, con una voz apenas audible por encima del zumbido de la vieja caldera. Sabían exactamente dónde buscar. El detective Rodríguez se agachó junto al agujero y pasó los dedos por los bordes irregulares donde se habían quitado apresuradamente los ladrillos. Esto había ocurrido recientemente.
Diría que en las últimas horas, el polvo de mortero aún está fresco. Maya apoyó la espalda contra la fría pared de piedra, protegiéndose instintivamente el vientre con una mano. El bebé había estado inquieto toda la mañana, como si sintiera su ansiedad. ¿Cómo podían saberlo? Ayer mismo encontramos el diario. Maya. La voz de David tenía un tono grave que le provocó un nudo en el estómago. Estaba de pie junto al banco de trabajo con algo en la mano. Tienes que ver esto. Cruzó el sótano con paso vacilante, cada paso resonando en el espacio hueco. David le mostró un pequeño dispositivo de grabación no más grande que una caja de cerillas. La luz roja parpadeaba constantemente. Estaba pegado a la parte inferior del banco de trabajo, dijo en voz baja. Alguien ha estado escuchando todo lo que hemos dicho aquí abajo. Maya se quedó pálida. Todas las conversaciones, todos los descubrimientos, todos los planes que habían hecho, todo había sido transmitido a quienquiera que los estuviera persiguiendo. Pensó en las entradas del diario que habían leído en voz alta, en cómo habían discutido sus teorías sobre la desaparición de Eleanor y los crímenes de Thomas Blackjack. ¿Cuánto tiempo lleva ahí?, preguntó Rodríguez sacando una bolsa de pruebas. David colocó cuidadosamente el dispositivo dentro. No hay forma de saberlo con certeza, pero es un equipo sofisticado, de calidad profesional. A Maya le fallaron las piernas y se dejó caer sobre una vieja caja de madera. Lo han oído todo. Cuando descubrimos la combinación de la caja fuerte, cuando hablamos de ir a la policía, cuando se detuvo, recordando su conversación sobre la caja de seguridad. David, el banco. ¿Saben lo de la caja de seguridad de Eleanor? Él ya estaba buscando su teléfono. Voy a llamar al banco ahora mismo. Pero Rodríguez levantó una mano. Espera, si te están vigilando, también podrían estar vigilando tus llamadas telefónicas. Tenemos que ser más inteligentes. Las palabras del detective hicieron que Maya sintiera un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del sótano. Miró a su alrededor, al espacio que unas horas antes le había parecido un refugio, y se dio cuenta de que había sido una trampa todo el tiempo. Cada momento que habían dedicado a descubrir la verdad, habían estado transmitiendo sus progresos al enemigo. Tenemos que irnos, dijo, levantándose bruscamente. Ahora mismo. Si se llevaron lo que había en la caja fuerte, es posible que vuelvan a por nosotros. Rodríguez asintió con severidad. De acuerdo, pero primero tengo que procesar esta escena adecuadamente. Puede que haya pruebas que hayan dejado atrás. Mientras el detective comenzaba a examinar el sótano con metódica precisión, Maya subió las escaleras con David, siguiéndola de cerca. La planta principal de la casa parecía diferente ahora. Cada sombra era un posible escondite. Cada crujido de la vieja madera era un posible paso. La luz de la tarde que entraba por la ventana parecía demasiado brillante, demasiado reveladora. «Empaca lo que necesites», dijo David, con voz tensa y controlada urgencia. «No nos quedaremos aquí esta noche». Maya se movió por su dormitorio como si fuera sonámbula, metiendo ropa y artículos de tocador en una bolsa. Sus manos se movían automáticamente mientras su mente analizaba rápidamente las implicaciones de lo que habían descubierto. Alguien los había estado observando, escuchando, yendo un paso por delante de su investigación. Se detuvo ante la cómoda y se miró en el espejo. Tenía ojeras y su rostro parecía más delgado que una semana atrás. El estrés estaba pasando factura y le preocupaba lo que eso significara para el bebé. Se llevó ambas manos al vientre y sintió el suave aleteo del movimiento en su interior. «Lo siento», le susurró a su hijo aún no nacido. «Nunca quise que pasara nada de esto». Un ruido procedente de la planta baja la hizo quedarse paralizada. Una puerta cerrándose, voces conversando, pero eran demasiadas voces, más que las de David y Rodríguez. Maya se arrastró hasta lo alto de las escaleras y se quedó escuchando. «Encontré esto en la entrada», decía una voz desconocida. Huellas de neumáticos recientes, 2 vehículos diferentes. Uno de ellos se marchó a toda prisa. Se sintió aliviada al darse cuenta de que Rodríguez debía de haber pedido refuerzos. Pero el alivio duró poco, ya que otra voz, más cercana a las escaleras, le heló la sangre. El dispositivo de rastreo dejó de transmitir hace una hora. «Lo han encontrado». Maya contuvo el aliento. No era un policía. La voz era tranquila, profesional y totalmente fría. Se pegó a la pared, con el corazón latiéndole con fuerza.
mientras unos pasos comenzaban a subir las escaleras. No habían escapado en absoluto. Sus cazadores simplemente habían decidido que era hora de dejar de esconderse en las sombras. El sonido de la madera astillándose resonó en la mansión cuando el equipo del detective Rodríguez forzó la puerta principal. Maya se pegó a la pared de la cocina, agarrando su teléfono con dedos temblorosos. Podía oír múltiples pares de pasos extendiéndose por la casa, voces que la llamaban por su nombre. «Maya, policía, ¿dónde estás?» Quería gritar, pero tenía la garganta irritada por haber gritado antes. En su lugar, logró articular un ronco «cocina» y escuchó cómo los pasos se acercaban a su ubicación. Rodríguez apareció primero en la puerta, con el arma desenfundada, pero la bajó cuando la vio acurrucada junto a la encimera. Sus ojos recorrieron inmediatamente la habitación, fijándose en las sillas volcadas, los papeles esparcidos y las manchas oscuras en el suelo, en las que Maya intentaba no pensar. «¿Estás herida?» Guardó su arma y se acercó lentamente, como si ella fuera a salir corriendo. Maya negó con la cabeza, aunque le dolía todo. Le latía el hombro donde la habían agarrado, tenía las muñecas en carne viva por la cuerda, y su bebé había estado inquieto desde que comenzó la terrible experiencia. «Se ha ido», susurró. «David, se marchó hace unos 20 minutos». «¿David Chen?» «Sí». El nombre aún le resultaba extraño. Todo este tiempo lo había conocido como el vecino servicial, el hombre encantador que le había traído café y le había preguntado por las reformas. Lo admitió todo. Los asesinatos, el dinero escondido en las paredes, todo. Rodríguez asintió a su equipo y ella los oyó dispersarse para registrar la casa. Un agente se quedó con ellos, tomando notas mientras Rodríguez guiaba suavemente a Maya hasta una silla. «Tenemos que llevarla al hospital», dijo, estudiando su pálido rostro. «Estoy bien. El bebé está bien». Se llevó una mano protectora al vientre. «Pero hay algo que deben saber. David no solo confesó, me contó por qué murieron realmente los Henderson». Rodríguez se inclinó hacia adelante, con expresión atenta. «Thomas Henderson encontró el dinero primero», continuó Maya. «David dijo que pertenecía a los socios de su abuelo de hacía décadas. Cuando Thomas lo descubrió durante las reformas, David intentó comprar su silencio, pero Thomas quería entregarlo a las autoridades, así que Chen lo mató por ello». Maya asintió lentamente, y a Sara porque sabía demasiado. David hizo que pareciera un asesinato-suicidio y luego esperó a que la casa fuera embargada. Probablemente planeaba comprarla él mismo con el tiempo, pero cuando yo la conseguí por $1, se cayó, recordando la mirada de David cuando describió cómo la vio mudarse. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Millones. Está escondido en las paredes. Billetes antiguos de los años 60 y 70. Al parecer, el abuelo de David estaba involucrado con gente peligrosa y la casa se utilizaba como almacén. Uno de los agentes regresó de arriba. «Detective, tiene que ver esto». Rodríguez ayudó a Maya a ponerse en pie. «¿Puede caminar?» Ella bajó las escaleras con cuidado, agarrándose a la barandilla. El agente los condujo al dormitorio principal, donde habían abierto una sección de la pared. Dentro de la cavidad, Maya pudo ver montones de billetes desgastados envueltos en plástico, tal y como David había descrito. «Hay más en el sótano», informó el agente. «Parece que alguien los ha estado sacando sistemáticamente. Hemos encontrado espacios vacíos en varias paredes y hay herramientas esparcidas por ahí». Maya se quedó mirando el dinero, pensando en lo cerca que había estado de la muerte por culpa de esos viejos billetes. Dijo que lo había estado sacando poco a poco, para que nadie notara renovar la casa y estuvisteis a punto de encontrarlo vosotros mismos. La noche que oí ruidos en las paredes, Maya se dio cuenta de que era él, ¿verdad? Seguía sacando dinero. Rodríguez sacó su teléfono. «Voy a dar la voz de alarma sobre Chen. ¿Tienes idea de dónde podría ir?» Maya cerró los ojos, tratando de recordar todo lo que David había dicho. Mencionó que tenía suficiente dinero para desaparecer, y parecía desesperado, como si fuera su última oportunidad. «Revisaremos los aeropuertos, las estaciones de autobuses y las agencias de alquiler de coches». El teléfono de Rodríguez vibró con una llamada entrante. «Rodríguez». Maya no podía oír el otro lado de la conversación, pero vio cómo la expresión del detective se volvía sombría. «¿Cuándo?», preguntó bruscamente. «¿Hace cuánto tiempo?». Colgó y se volvió hacia Maya. «Hubo un incidente en una gasolinera a unos 15 minutos de aquí. Un hombre que coincidía con la descripción de Chen
Agredió al empleado y se llevó el dinero de la caja registradora. Conducía un sedán azul, el mismo coche que había estado aparcado tantas veces frente a su casa. Maya se sintió mal. Se está quedando sin opciones, dijo en voz baja. Y eso lo hace más peligroso, asintió Rodríguez con severidad. Por eso no te quedarás aquí esta noche. Te llevaremos a un lugar seguro hasta que lo encontremos. Maya miró alrededor del dormitorio que había planeado compartir con su marido y su hijo. La casa que había considerado una bendición ahora le parecía una maldición, con sus paredes guardando secretos que ya se habían cobrado 2 vidas y casi la suya. No creo que haya ningún lugar seguro, susurró, mientras él siga ahí fuera. El sótano parecía una tumba mientras Maya se apretaba contra la fría pared de piedra, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Arriba, unos pasos crujían en el suelo, lentos, deliberados, buscando algo. La voz del detective Chen resonó en las escaleras, con una alegría poco natural. Maya, sé que estás ahí abajo, tenemos que hablar. Su mano se movió instintivamente hacia su vientre, donde su bebé pateaba inquieto, como si sintiera el peligro. La habitación oculta detrás de ella contenía millones en bonos al portador, obras de arte y dinero en efectivo, la fortuna de la familia Blackwood, que había sido trasladada en secreto allí hacía décadas, y Chen, el hombre en quien ella había confiado para protegerla, estaba allí para reclamarla. No lo entiendes, continuó Chen, con sus pasos llegando al final de las escaleras. Llevo 15 años buscando este tesoro. Desde que mi abuelo me contó las historias sobre el viejo Blackwood y su fortuna escondida, ¿sabes lo que es ser un policía que gana 38,000 al año, sabiendo que hay suficiente dinero a tu alcance para cambiarlo todo? Maya agarró el teléfono de emergencia que David le había dado, pero no había señal en el sótano. Estaba sola. El haz de luz de la linterna de Chen barrió el sótano, explorando las sombras. Yo fui quien se aseguró de que esta casa fuera embargada. Tenía contactos en el banco, sabía cómo ocultar el papeleo. Cuando salió a la venta por $1, pensé que por fin tendría mi oportunidad. Pero entonces apareciste tú. El haz de luz se acercó a su escondite detrás de la vieja caldera. Maya contuvo la respiración, sintiendo cómo el sudor le goteaba por la espalda a pesar del frío. Al principio pensé en esperar, dejar que te instalases y luego encontrar una forma de buscar adecuadamente. Pero empezaste a renovar tan rápido, haciendo tantas preguntas. Me di cuenta de que podrías encontrarlo primero. Su risa era amarga. Imagina mi sorpresa cuando Sarah Morrison vino a mí, aterrorizada porque te había visto descubrir algo detrás de las paredes. A Maya se le heló la sangre. Sarah, su vecina, que le había traído guisos y parecía tan amable. Sarah llevaba 40 años viviendo al lado. Ella también conocía las historias. Siempre se había preguntado si eran ciertas. Cuando te vio por la ventana, sacando esos bonos, no supo qué hacer. Por suerte para mí, acudió primero a la policía. Los pasos se detuvieron a pocos metros de donde estaba Maya. Podía ver los zapatos de Chen en el hueco debajo de la caldera. Sarah no quería que nadie saliera herido. Solo quería su parte cuando encontrara el tesoro. Pero entonces tuviste que ir y esconderlo todo, ¿no? Y cuando ese investigador privado empezó a husmear, haciendo preguntas sobre la historia de la propiedad, la voz de Chen se endureció. Bueno, algunos problemas requieren soluciones permanentes. Maya pensó en Marcus Webb, el investigador que había contratado y que había sido encontrado muerto hacía unos días. Se le revolvió el estómago. La cuestión es, Maya, que no quiero hacerte daño. De verdad que no. Estás embarazada, pareces buena gente, pero no puedo dejarlo pasar. No cuando estoy tan cerca. El haz de luz de la linterna volvió a barrerla. Esto es lo que va a pasar. Vas a salir, me vas a enseñar dónde lo has escondido todo, y luego vamos a decidir cómo repartirlo de forma justa. Maya sabía que no habría reparto. Chen ya había matado una vez. No dejaría testigos. Tenía que moverse, pero ¿a dónde? El sótano solo tenía una salida y Chen la estaba bloqueando. Entonces se acordó de la vieja tolva de carbón. Durante su exploración inicial de la casa, había encontrado una pequeña puerta que daba a una entrada exterior. Aunque estaba tapiada desde fuera, las tablas eran viejas y estaban podridas. Quizás tu silencio está haciendo que esto sea más difícil de lo necesario, dijo Chen, con una voz que había perdido su falsa amabilidad. Sé que estás aquí abajo, Maya. Sarah te vio bajar y no te vio salir.
Moviéndose lo más silenciosamente posible, Maya comenzó a avanzar lentamente hacia la pared del fondo, donde recordaba haber visto la tolva de carbón. Su embarazo hacía que sus movimientos fueran torpes y tenía que detenerse cada pocos pasos para recuperar el equilibrio. ¿Sabes qué me convenció de que el tesoro era real?, continuó Chen, sin dejar de buscar. El patrón de las muertes. 3 miembros de la familia Blackwood murieron en un intervalo de 6 meses en 1987. Los informes oficiales los calificaron de accidentes, pero yo indagué más. Alguien estaba atando cabos sueltos, eliminando a cualquiera que supiera dónde estaba escondido el dinero. Los dedos de Maya encontraron la pequeña puerta de madera de la tolva de carbón. La manija de metal estaba oxidada, pero funcionaba. Intentó levantarla lentamente, pero crujió ruidosamente en el silencio. «Te encontré», dijo Chen en voz baja. El haz de luz de la linterna le dio de lleno en la cara, cegándola. Tiró desesperadamente de la puerta del conducto de carbón mientras los pasos de Chen se acercaban rápidamente hacia ella. La vieja madera se astilló y cedió justo cuando su mano la agarraba por el hombro. Maya se lanzó a través de la abertura hacia el estrecho conducto, sintiendo cómo las paredes rugosas le rozaban los costados mientras se arrastraba frenéticamente hacia lo que esperaba que fuera la libertad. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas de la mansión, mientras Maya estaba sentada en la guardería, sosteniendo a su hija de 3 meses contra su pecho. Los diminutos dedos de Emma se cerraron alrededor del pulgar de Maya, y por primera vez en meses, Maya sintió una paz genuina. La habitación no mostraba ningún rastro de la violencia que casi había destruido sus vidas. La pintura fresca cubría las paredes donde los agujeros de bala habían marcado el yeso, y los nuevos suelos de madera brillante brillaban donde antes se había acumulado la sangre. La detective Sarah Chen llamó suavemente al marco de la puerta. «¿Cómo lo llevas?». Maya levantó la vista, sorprendida por la calidez de la voz de la detective. En los últimos meses, lo que había comenzado como una relación profesional durante la investigación se había convertido en algo parecido a una amistad. Mejor, mucho mejor en realidad. «Ayer se recuperó la última de las obras de arte robadas», dijo Chen, acomodándose en la mecedora que Maya había colocado junto a la ventana. «El FBI estima que el valor total supera los $40 millones. Vincent Thornfield había estado utilizando esta casa como almacén durante décadas». Maya negó con la cabeza, todavía asombrada por el alcance de lo que se había escondido en sus paredes. El hombre que había intentado matarla, que había asesinado al anterior propietario y aterrorizado a su familia, había sido el testaferro de una red internacional de robo de obras de arte. El anterior propietario de la mansión, un anciano solitario llamado Harold Winters, había descubierto la operación de Thornfield y había pagado con su vida por ese conocimiento. «¿Qué pasa con el dinero de la recompensa?», preguntó Chen. El FBI había ofrecido una sustancial recompensa por las obras de arte recuperadas. Junto con las indemnizaciones del seguro, Maya y Jake recibirían casi $2 millones para la universidad, dijo Maya, besando la frente de Emma. «Y tal vez algunas reformas que no impliquen martillos y compartimentos secretos». Jake apareció en la puerta, con tazas de café en la mano. Todavía se movía con cuidado. La herida de bala en el hombro se había curado, pero seguía en fisioterapia. «Detective, me alegro de verle. ¿Alguna noticia sobre la apelación de Thornfield?». Chen aceptó el café con gratitud. «No va a ninguna parte. Entre los cargos por asesinato, la agresión a su familia y los cargos federales por robo de obras de arte, se enfrenta a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Todos sus socios están cooperando con la esperanza de que se les reduzca la pena». Maya estudió el rostro de su marido. Los últimos meses lo habían cambiado. Había una cautela en sus ojos que antes no existía, una forma en la que comprobaba las cerraduras 2 veces cada noche y se colocaba entre su familia más profundo por los momentos cotidianos, una gratitud que daba color a sus rutinas diarias. «Hemos estado pensando en el futuro de este lugar», dijo Maya. «Hay tanta historia aquí, tanto hermosa como terrible. Queremos honrar ambas». Chen levantó una ceja. «¿Qué quieres decir?». Jake se sentó en el suelo junto a la silla de Maya. «Estamos planeando donar una parte de la mansión a la ciudad, convertir el ala este en un centro de arte comunitario, algo positivo que surja de toda esa belleza robada».
Y estamos llevando un registro detallado de todo lo que encontramos, añadió Maya. El FBI quiere que escribamos un libro sobre la experiencia. Al parecer, es la mayor recuperación de obras de arte en la historia del Estado. Chen sonrió. De la mujer que solo quería una casa barata. Barata, se rió Maya. El sonido era más ligero de lo que había sido en meses. Entre las facturas médicas, el sistema de seguridad, las renovaciones para reparar los daños y las facturas de la terapia, este podría ser el dólar más caro que he gastado nunca. ¿Pero ha valido la pena?, preguntó Chen. Maya miró a su alrededor en la habitación del bebé, a los murales pintados a mano que Jake había creado durante su recuperación, a las estanterías que habían construido juntos, a la mecedora en la que había pasado innumerables horas amamantando a Emma y curándose de su propio trauma. A través de la ventana, podía ver el jardín que habían plantado juntos, el columpio que Jake había colgado del viejo roble, la valla que habían instalado no para aislarse del mundo, sino para crear un espacio seguro para que su hija explorara. Sí, dijo con firmeza, valió la pena cada momento aterrador. Chen se levantó y terminó su café. Debería dejarte seguir con tu mañana. Pero Maya, quiero que sepas algo. Lo que has sobrevivido, lo que has luchado para proteger a tu familia, es extraordinario. Deberías estar orgullosa. Después de que el detective se marchara, Maya y Jake se sentaron en un cómodo silencio, observando a Emma dormir. La mansión a su alrededor zumbaba con los sonidos de la vida normal, el frigorífico funcionando, el reloj de pie en el vestíbulo marcando el tiempo, los ruidos de la madera vieja adaptándose al calor del día. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Jake en voz baja. ¿De comprar este lugar? Maya consideró la pregunta seriamente. El trauma había sido real, el miedo, absoluto. Pero esta casa también les había dado la habitación de Emma, les había proporcionado los medios para asegurar el futuro de su hija y les había enseñado a ambos lo feroz que podía ser su amor cuando se ponía a prueba. No, dijo ella con total sinceridad, este es nuestro hogar. Afuera, un coche pasó lentamente junto a la valla, probablemente turistas, atraídos por las noticias sobre la mansión y sus secretos. Pero dentro, Emma se movió y abrió los ojos, mirando a sus padres con la confianza perfecta de una niña que nunca había conocido el miedo. Maya sonrió a su hija, sabiendo que cualquier sombra que hubiera acechado alguna vez estas paredes, ahora había desaparecido, sustituida por la luz, la risa y la promesa del mañana.